Hoy jueves de la octava de Pascua, celebrando la resurrección del Señor, el Señor nos muestra en el Evangelio que ese día domingo se aparece también a todos los apóstoles reunidos, ya no solo a los discípulos de Emaús o a las mujeres, sino ya a todos los apóstoles. Y estos están llenos de miedo al punto de que por ese miedo no acaban de creer que es Él y piensan que es un fantasma. Ese miedo, si nosotros vamos a los orígenes, en la Sagrada Escritura, vemos que brota por ese pecado original de nuestros padres, Adán y Eva. Adán, una vez que cometió esa desobediencia, se esconde y el Señor lo va a buscar. Y mismo Adán le va a decir: te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Adán se esconde y tiene miedo del Señor, tiene miedo de Dios. Pero ese miedo o ese estado no es el original, no es el que Dios quiso para Adán y Eva, y por tanto no es el estado el que Dios quiere para nosotros, que nos movamos por miedo. No, el estado que Dios había creado en Adán y Eva, en la humanidad, había sido un estado de armonía, de justicia, santidad originaria, ¿no? Una amistad con el Señor. Y Adán y Eva, dejándose engañar por el diablo, acogen como verdad esa mentira que el diablo les dice, y por eso desobedecen a Dios. Pero a la vez, ese pecado, esa ofensa contra el Señor, les priva, les saca del jardín del Edén, y ya no pueden participar de esa santidad y esa amistad con la que estaban con el Señor, de esa relación originaria en la que estaban antes, ¿sí? Por tanto, ya no viven en la verdad porque han metido en su corazón la mentira del diablo, y a la vez ya no viven en justicia, en santidad con el Señor, porque no participan de esa santidad de Dios. Y entonces de allí en adelante todos los hombres tendremos esa dificultad para poder vivir en la verdad, ¿no? Para poder vivir siendo humildes, ¿no? En el lugar, acogiendo el lugar que Dios nos pone, ¿no? Y también acogiendo los mandatos del Señor. Y ya tampoco podrá tener esa facilidad para vivir en la justicia, ¿no? Justicia es, el justo es el santo, el que vive de fe. Por tanto, ya el hombre ya no participará de esa santidad, ya no vivirá de fe. Serán pocos los hombres que en el Antiguo Testamento lo hagan. Por eso, por esa razón, como Dios no quiso eso para nosotros, para los hombres, el Señor, cuando se encarna, nos va a decir, ¿no? Venid a mí, que los que estáis cansados y agobiados, que yo os daré descanso, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues esa vida que el Señor quiere para nosotros la vamos a comenzar a vivir a partir de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos de Él a vivir en humildad, a vivir en la verdad, y aprendemos de Él a ser justos, a ser santos ante el Señor. Y pues los apóstoles estaban con miedo, ¿sí? Ya vemos que ese miedo va mucho más allá que un solo temer, ¿no? Sino que implica toda una vida, ¿no? Y de hecho nosotros, cuando vivimos lejos del Señor, nos acostumbramos a vivir en el miedo, nos acostumbramos a vivir en la mentira y nos acostumbramos a desconfiar de los demás. Ya no pensamos o creemos que el otro me está diciendo la verdad, sino creo que me está mintiendo, ¿sí? O que en lo que me dice está queriendo sacar un bien para él, un beneficio para él, pero que no me ama, que no quiere mi bien, sino que quiere su bien, ¿no? Entonces nosotros nos acostumbramos a vivir en ese miedo constante. Y eso era lo que llevaba a que los apóstoles, aun teniendo al Señor enfrente, que se les aparecía, no creían que era Él, sino creían que era un fantasma. Estar acostumbrados a vivir en ese miedo. Ahora, también con eso que le sucede a los apóstoles, que ven, pero que no creen, no terminan por creer, nos muestra que la fe no viene porque le veamos al Señor, ¿sí? Sino que la fe implica un
acoger la verdad que Dios me está dando. ¿Sí? El Señor se aparece, es Él en persona, resucitado, glorioso, pero los apóstoles para creer tenían que aceptar que era Él. ¿Sí? O sea, que implica un acto de la voluntad, es decir, acojo como verdad esto que el Señor me presenta. Y no como les pasaba a ellos, que trataban de justificar, pensaban que era un fantasma, o sea, trataban de explicar eso que les estaba pasando. De allí también vemos que la fe no es solamente porque nosotros nos propongamos. ¿Sí? Yo creo porque quiero y no creo porque no quiero. No, la fe viene de tener esa experiencia con el Señor. Si el Señor no se hubiese aparecido, ellos no lo hubiesen visto y por tanto tampoco hubiesen creído en Él. Con el miedo que tenían, no iban a creer. ¿Sí? Entonces, no es verdad también que nosotros creemos porque queremos. No, creemos por gracia de Dios, por don divino, porque el Señor se nos ha aparecido, porque hemos tenido esa experiencia personal con el Señor, ¿no? Y de ahí la fe de la Iglesia, porque cada uno de los miembros de la Iglesia ha tenido ese encuentro con el Señor resucitado. Bueno, y entonces, cuando el Señor resucita, que le da esa palabra, la paz con vosotros, es donde se les quita el miedo a ellos, ¿no? El Señor les quita el miedo que tenían, ¿no? Bonito ver que ese saludo de la paz con vosotros se mantiene a lo largo de toda la tradición de la Iglesia. Los apóstoles, San Pablo cuando saluda a las comunidades, le dirá, la paz del Señor con vosotros, la paz del Señor con vosotros, ¿no? Y se mantiene en la tradición y la recibimos nosotros en los obispos. Cuando el obispo saluda al inicio de la celebración de la Eucaristía, él utiliza ese saludo, la paz del Señor con vosotros. Él no dice, el Señor esté con vosotros, sino la paz del Señor con vosotros. El mismo saludo que el Señor realizó. Y esa paz del Señor es la que hace que nosotros ya no vivamos en el miedo, vivamos en el amor, que es el que echa fuera el temor. Pues así también el Señor, cuando se les aparece, pues quita el miedo de los apóstoles. Nosotros, como nos invitará San Pablo, a partir de esa resurrección, de la resurrección del Señor, ya no viviremos con miedo. San Pablo nos hablará de que nos tenemos que revestir, es decir, que ya no vivimos desnudos, sino revestidos de Cristo. Y el apóstol San Pablo nos dirá, revestidos de las armas de Dios, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Ceñidos vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Por tanto, nos habla de esa verdad que nos da el Señor, que es el Señor, y esa justicia que restablece el Señor, nuestro Señor Jesucristo, con Dios Padre y con nosotros, ¿no? Una verdad que implica en nosotros reconocer el pecado. Si hemos pecado, arrepentirnos y reconocer el pecado, ¿no? Pero también una verdad que me invita a mí a no tener miedo de decir la verdad de lo que soy, de lo que Dios ha hecho en mí. Por tanto, vivir en la transparencia, ¿no? A este tiempo en el que estamos, pues el Señor nos ha concedido pues estar en familia, o tiempo en el que nos hemos reunido la familia por mucho tiempo, ¿no? Ya van varias semanas, pues es un tiempo para hablar de la verdad, no tener miedo o no buscar ocultarnos, no tener miedo, sino precisamente hablar de aquellas cosas que muchas veces por temor o porque el tiempo, por el trabajo y todas esas cosas, pues no teníamos tiempo para eso. No, hablar de lo que en nosotros está en nuestro corazón, temores muchas veces que hay, miedos, cosas que nos han sucedido y que no hemos compartido, pues ser transparentes. Esa es la nueva vida que el Señor nos ha concedido y que también es la nueva vida que el Señor quiere para estas familias, ¿no? Para nuestra familia. Es una nueva familia cimentada en la resurrección del Señor, revestidos de Cristo, ¿no? Pero también esa verdad es vivir en humildad. San Pedro hoy en la primera lectura decía, no es por nuestra fuerza o por nuestra virtud, es por el nombre de Cristo. Él es humilde porque decía la verdad. También el Señor quiere que vivamos en esa humildad que hace que yo viva como lo que soy, como lo que Dios ha hecho en mí. Es decir, si Dios me ha concedido la gracia de una familia, que viva como marido. Si Dios
te ha llamado a ser consagrado, que viva como consagrado, o como soltero, pues allí donde el Señor te ha puesto, o como hijo, pues, o como padre, pues ahí en el estado de vida que Dios te ha concedido, pues ahí nosotros debemos de tener la alegría de vivir como lo que Dios ha querido para nosotros, ¿no? Siendo varón, siendo mujer, el don que Dios nos ha dado, ¿no? Pero también el Señor decía, o San Pablo decía, revestidos de la coraza de la justicia, de la santidad, es decir, esa amistad con el Señor. El Señor ya no nos llama siervos, sino nos llama amigos, y nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda, si hacemos el bien que Él nos manda. Por tanto, el Señor nos está invitando a vivir como mansos y humildes como Él, como corderos que quitan el pecado del mundo. Y por último, ver que el Señor, pues San Pedro en la primera lectura, excusaba a los que estaban allí presentes, ¿no? Le decía, sé que lo hiciste por ignorancia, y muchas veces nosotros, porque no sabemos lo que estamos haciendo, o porque no sabemos a quién estamos crucificando, pues obramos con ignorancia, ¿no? Y vivimos una vida que ofende a Dios, pero porque no sabemos que esa vida ofende a Dios o crucifica a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, San Pedro se está fundando o está partiendo de las palabras que el Señor nos decía en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero sin embargo, uno de los profetas, Dios a través de uno de los profetas nos va a decir que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia, por falta de conocimiento. Y entonces nosotros debemos arrepentirnos y convertirnos, como nos invitaba el apóstol San Pedro. Porque esa falta de conocimiento, esa ignorancia, si en nosotros no se da la conversión, nos puede llevar a perecer, a la perdición. Por tanto, no es solamente excusarnos, yo lo hacía por ignorancia, porque no sabía, no, sino que eso implica una nueva vida, un arrepentimiento, una conversión y comenzar a vivir como nuestro Señor Jesucristo, la vida nueva que nos quiere conceder, vida que se funda en vivir en la verdad, vida que se funda en vivir esa justicia que el Señor nos invita a revestirnos, ¿no? Como vivir como corderos, que constantemente están dispuestos a dar la vida para quitar el pecado del mundo. Pues démosle gracias al Señor que nos concede su resurrección, y a partir de Él, pues que de su resurrección nos concede la fe, el don de la fe, para vivir ahora como hijos de Dios, para vivir en la verdad, para vivir en nuestro Señor Jesucristo. Pues Madre Santa, por medio de ti damos gracias al Señor, te pedimos que nos conceda la gracia de poder perseverar en la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.